gente presume que todos los predios son de propiedad privada y tristemente en Colombia, pues no es tristemente la realidad del mundo. La mayoría del territorio colombiano es un bien baldío. La Constitución Nacional y el Código Fiscal nos dice que los baldíos pertenecen a la nación y en Colombia más del 65% del territorio colombiano no está incorporado, no tiene propiedad. Y los pocos que están incorporados, digamos, han salido mal del Estado y tienen una falsa tradición. Entonces tú te encuentras con problemas de tenencia de la tierra permanentemente y si eso le adicionas el tema de extinción de dominio y le adicionas el problema de restitución de tierras, pues no es claro el ejercicio de a dónde puedo blindar mi derecho. Y hemos tenido clientes de diferentes industrias que se han encontrado con problemas gravísimos de orden público, de restitución de tierras porque no hicieron un análisis correcto. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo de la semana pasada, antepasada, que no tiene nada que, sí tiene que ver con el sector, que es el tema de Argos. Argos quería esa tierra de María la Baja para hacer una compensación ambiental. No hizo la diligencia de una manera apropiada y se encontró que esos predios estaban sujetos a restitución de dominios. En este episodio estaremos conversando con el doctor David Arce, quien es un experto en el manejo, análisis, estudio del derecho de la tierra y que lleva más de 30 años trabajando estos temas en el sector minero energético y en otros sectores para ver cómo la tierra afecta nuestra actividad. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos y bienvenidos a la segunda temporada de El Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. El doctor David Arce es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en temas de hidrocarburos y recursos naturales por parte de la Universidad de Dundee. Cuenta con más de 35 años de experiencia en temas de tierras, servidumbres, negociaciones, estructuraciones en este tipo de temas. Lidera la firma Arce Rojas Consultores y es uno de los expertos más importantes en esta materia en el país. Doctor David, tenemos una serie de preguntas muy interesantes para usted, pero pues hay que empezar por el principio. La política pública de la tenencia de la tierra en general tiene unos impactos en toda la actividad social y económica que tiene el país, pero particularmente en la extractiva hay una posibilidad de tensiones que se generan y de tensiones que se generan entre el tenedor de la tierra, el dueño de la tierra, el usuario y la industria. ¿Eso cómo funciona y cómo se da y cómo ve usted toda esta tensión? Bueno, buenos días, Juan Felipe, gracias por la invitación. Igualmente a Luis por darme la oportunidad de compartir con ustedes aquí algunas ideas de lo que se genera o lo que han denominado el conflicto de la tierra entre la industria extractiva y el uso de la tierra por los demás coterráneos. En efecto, digamos, en el imaginario colectivo existe una idea de que hay un conflicto en el uso de la tierra entre la industria extractiva y los demás usuarios de la misma. Y la verdad, pues no la hay diferente a que todos tenemos derechos a la tierra, porque todos somos colombianos y todos tenemos diferentes actividades para poderlo utilizar. Para tener una idea clara, en Colombia tenemos más o menos 114.4 millones de hectáreas en el área continental y 92.8 millones de hectáreas en el área marina. ¿Por qué cito estas cifras? Porque la industria de los hidrocarburos ha otorgado bloques de exploración y explotación de cerca de 64.4 millones de hectáreas, es decir, cerca del 56% del territorio colombiano tiene sobrepuesto unos bloques petroleros para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos. Y en el área marítima tenemos 50 millones de hectáreas, es decir, otro 53%. Entonces uno podría decir que a grandes rasgos, tanto el continente como en la parte marítima offshore, Colombia tiene la mitad del territorio otorgado en contratos de exploración y producción. Es muy importante clarificar que estos contratos lo que le otorga al industrial del hidrocarburo o al industrial minero es la facultad para explorar, explotar, catar y buscar el recurso que estén buscando. Nunca le da la propiedad.
jamás le da la propiedad. Y por eso es claro también entender que no hay conflicto por el uso de la tierra. Además, porque lo que el contrato le dice, lo que la ley le dice a estos industriales es que ellos tienen la obligación de entrar a negociar con los propietarios de la tierra. Ahora miramos qué clase de propietarios hay en Colombia y cómo es la tenencia de la tierra. Pero la idea es que yo, como industrial de la industria extractiva, tengo la facultad de entrar a buscar y catar petróleo o minerales porque estoy calificado como una actividad de utilidad pública. ¿De acuerdo? Entonces, por esta razón, el Estado, debido a esa calificación de utilidad pública, le da el derecho al industrial minero y petrolero para negociar las servidumbres o el derecho que consideren pertinente, de acuerdo con el estudio que se haga, para poder entrar al terreno de los particulares. Y ahí, pues, supuestamente hay un conflicto, y la verdad no lo hay, porque de los bloques que son extensos, que se le entregan a los petroleros, por ejemplo, vamos a hablar de un bloque de 100.000 hectáreas, ellos utilizan en sísmica un pedazo muy corto y posteriormente hacen una exploración o una locación que tiene unas 2 hectáreas máximo y una vía de acceso. Entonces, digamos que eso está claro, que no hay un gran problema. Lo importante es tener claro que esta actividad es calificada de utilidad pública por la ley. Doctor David, por favor, cuéntenos en qué consiste y qué efectos tiene la calificación de utilidad pública que le otorga la ley a la industria extractiva. Usted nos ha venido hablando de la misma y me gustaría conocer un poco si en la actualidad usted ve alguna modificación o alguna evolución frente a lo que teníamos en el momento de esa declaratoria. Ok, la calificación de utilidad pública, Luis, es una calificación que da la ley porque el objeto de extracción es un bien de interés estratégico para el país. Llámese la minería o llámese el petróleo, el Estado colombiano para su economía es importante tener un mayor beneficio de extraer ese recurso, bien sea el hidrocarburo o sea el mineral, porque le entrega unos recursos adicionales para sus arcas y poder tener ingresos importantes. ¿Qué dice la utilidad pública? Dice que la industria extractiva tiene 2 facultades, básicamente, o expropiar el pedazo de tierra donde va a iniciar su actividad extractiva o iniciar un proceso de imposición de servidumbre, porque la ley establece como utilidad pública y impone la servidumbre sobre todo el territorio colombiano. Entonces tenemos que tener claro que las 114.4 millones de hectáreas que hablé al principio, todas esas hectáreas están, grabadas, impuestas la servidumbre por mandato de la ley. En el caso de los petróleos, en el artículo 4 del Código de Petróleos, en el caso de las minas, en el artículo 13 del Código de Minas, y todo esto se recoge en la ley 1274, que es el que reglamenta el procedimiento de las servidumbres, que posteriormente es acogido por el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior y establece que el mismo procedimiento de los petróleos se le aplica a la minería. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una patente de corso que se le da al industrial. Se le dice que usted tiene un derecho especial, preferente, para ir a buscar, catar y buscar el mineral que buscamos o el petróleo que necesitamos para nuestra economía. Pero ojo, usted tiene que indemnizar integralmente al poseedor o al tenedor de la tierra. Y luego vamos a hablar un poco de esos tenedores, porque una cosa es propietario, otra cosa es poseedor, otra cosa es tenedor y otra cosa es simplemente un ocupante. Todos tienen derechos diferentes, pero a todos hay que indemnizarlos. Siempre se habló de esa falta de conocimiento, tal vez de la rama judicial de algunos jueces, sobre cómo funciona la industria y esa relación que había sobre el manejo de esta utilidad pública y el manejo de las servidumbres. Sobre eso, el doctor Arce tiene una idea de cómo vamos como país en ese punto. Pues es un tema muy difícil porque la industria, la industria en general está sufriendo una inseguridad jurídica muy importante debido a los problemas de la justicia transicional de la restitución de tierras y extinción de dominio, que ustedes están viendo hoy en día los grandes problemas, tensiones que está generando con los usuarios de la tierra, llámese ganaderos, llámese agricultores, por lo que hemos denominado recientemente la extinción de dominio o la expropiación express. Eso es lógicamente una inestabilidad muy complicada para todos los usuarios de la tierra, cualquiera que este sea. Entonces, digamos que nosotros como industriales, tenemos que hacer una debida diligencia de entender claramente en dónde voy a hacer la actividad de exploración y explotación o de mineral o de petróleo, porque tengo que hacer un análisis, ya un diagnóstico jurídico catastral para saber de quién es esa tierra. Y además de eso, debido a que yo tengo que probar la buena fe exenta de culpa, dependiendo si el área está sometida a un proceso de restitución de tierras, debo demostrar qué problemas de orden público hubo ahí y tener claridad de que hubo probablemente un desplazamiento, un despojo de esas tierras. Entonces, el industrial que se debe operar como buen padre de familia debe operar aún más. La ley le exige este concepto de la buena fe exenta de culpa, una mejor, entendimiento del industrial para entender cuál es la tenencia de la tierra y cómo yo puedo tener una mayor seguridad y blindar mi derecho para poder llegar, explorar y explotar. Y definitivamente, pues es más complejo ir a ciertas zonas del país que a otras. Claro que sí, y por eso es importante entender a dónde yo llego, porque la gente presume
asume que todos los predios son de propiedad privada y tristemente en Colombia, pues no es tristemente la realidad del mundo. La mayoría del territorio colombiano es un bien baldío. La Constitución Nacional y el Código Fiscal nos dice que los baldíos pertenecen a la nación y en Colombia más del 65% del territorio colombiano no está incorporado, no tiene propiedad. Y los pocos que están incorporados, digamos, han salido mal del Estado y tienen una falsa tradición. Entonces tú te encuentras con problemas de tenencia de la tierra permanentemente y si eso le adicionas el tema de extinción de dominio y le adicionas el problema de restitución de tierras, pues no es claro el ejercicio de a dónde puedo blindar mi derecho. Y hemos tenido clientes de diferentes industrias que se han encontrado con problemas gravísimos de orden público, de restitución de tierras porque no hicieron un análisis correcto. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo de la semana pasada, antepasada, que no tiene nada que, sí tiene que ver con el sector, que es el tema de Argos. Claro. Argos quería esa tierra de María la Baja para hacer una compensación ambiental. No hizo la diligencia de una manera apropiada y se encontró que esos predios estaban sujetos a la restitución de dominios. No es culpa de él operó de buena fe, pero logró demostrar, para mí le faltó demostrar la buena fe exenta de culpa. Entonces, todos los industriales, en este caso la industria minera y petrolera, deben tener claridad de estudiar a fondo dónde van a colocar sus pozos o su bocamina o la sísmica o lo que van a hacer para poder tener certeza que no va a tener problemas con la tenencia de la tierra. Doctor Arce, ¿existen otras figuras que reglamenten el uso de la tierra en Colombia, además de las distintas clases de propiedad que pues, usted ya nos ha venido aquí platicando? Sí, indudablemente lo primero tiene que determinar es la clase de bien que uno va a impactar. Primero, lógicamente, como les comenzaba en el inicio de la conversación, vienen los baldíos. Todo el territorio colombiano es un baldío y de ahí se deriva la propiedad privada. La misión del Estado es no tener bienes baldíos, sino entregar propiedad privada a los particulares. Y eso dice la Constitución en el artículo 58 y está reglamentado en la misma ley 160 del 94, que es la ley de tierras, en el artículo 48. Nos dice claramente cuáles son los bienes de propiedad privada. Y hay otros predios muy importantes que son los ejidos municipales, que son una especie de pequeños baldíos que están en cabeza del municipio y ellos le entregan a uno el derecho de explotar también ahí la servidumbre. Y ha habido unas modificaciones importantes con el decreto de ley 902 del 17, que es el único decreto que se deriva del acuerdo de paz que se firmó en el Colón y que ahora básicamente dos elementos importantes. Se crea, digamos, lo que se llama la subcuenta de las tierras para reforma rural integral, que ustedes la han oído claramente en estos días que está de boga por las discusiones que tenemos con los ganaderos, que tenemos con los agricultores. Y ahí se crean unos bienes fiscales patrimoniales que el Estado le entrega a un particular el baldío, el particular no lo explota adecuadamente y el Estado lo recupera, porque no es explotación. Entonces vienen fiscales patrimoniales y los recupera el Estado, entra a su patrimonio y él los adjudica posteriormente. Eso es uno de la clasificación nueva que cambia el Código Civil de conformidad con lo que conocíamos como bienes baldíos. Y los otros son los bienes baldíos inadjudicables. Es como ustedes saben claramente, existe una limitación, no adjudicar baldíos alrededor de 2.5 kilómetros de los pozos o las bocaminas. Esto se reglamentó por un par de acuerdos, el Acuerdo 58 del 2018, que le permite al Estado darle un derecho especial a los ocupantes de esa tierra para que cuando se termine la actividad de exploración y explotación tengan un derecho de preferencia para que se le adjudique la tierra. Entonces, ¿qué encuentras tú ahí? Un buen derecho baldío especial creado recientemente que le permite a los usuarios poder ser posteriormente propietarios. Pero encontramos otra clase de tierras que son muy importantes tenerlas en cuenta, que son los famosos resguardos indígenas. Y hay que tener muy claro este tema que voy a comentar. Una cosa es un resguardo indígena colonial y otra cosa es un resguardo indígena de los modernos. El resguardo indígena colonial es un resguardo que entregó la corona en su momento a los indígenas. Hay escrituras públicas de adjudicación de esas tierras a los indígenas. Entonces el Estado tiene la obligación de estructurar esos resguardos indígenas. Tenemos proyectos importantes como los que están realizando el resguardo indígena de San Juan de Pasto, la carretera que va de Ipiales a Ipiales. Eso está parado por ese problema. Y los resguardos indígenas, simplemente lo que tiene que hacer el Estado es hacer el procedimiento de la consulta para que se pueda hacer. Encuentras tú también otro sistema de tierras que son las tierras colectivas, de las minorías étnicas, ¿sí? Aquí unas estadísticas son importantes que tener en cuenta. Colombia, de las 114.4 millones de hectáreas, los indígenas tienen más o menos 36 millones de hectáreas. 36 millones de hectáreas. Y la comunidad negra tiene cerca de 5 millones de hectáreas. ¿Cuántos la población indígena en Colombia? 1.9 millones de hectáreas. De personas. Sí, señor. Y la comunidad negra son 4.9 millones de hectáreas, más o menos, ¿sí? Entonces tenemos que esa población mínima, que es un poquito arriba del 10%, tiene que el poder de tratar de consulta previa a ver cómo se explora o se explota en esos territorios. Cosa que es un poco complejo, pero hay que entenderlo. Y por último, existe la zona de reserva campesina, que ustedes acaban de ver cómo se presentó un proyecto de ley para modificar
las zonas de reserva campesina. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Son zonas que el Estado le entrega o entregó en su momento, con la ley primera del 61, a los campesinos para de manera conjunta y cooperativa exploten esa tierra desde el punto de vista agroecológico. Hay 6 en Colombia, están sacando unas nuevas. Una pregunta ahí que, bueno, definitivamente usted nos indica que son protagonistas pues todas estas comunidades dentro de toda esta lógica del territorio. Y yo le pregunto algo, la industria, digamos que viene, según todo lo que nos explica, de un aprendizaje largo a través de la historia, de cómo relacionarse con el territorio, cómo relacionarse con las tierras. ¿Hay algo diferente que usted vea a la hora de hablar de la industria fotovoltaica o la eólica o este movimiento de las energías verdes a la hora de relacionarse con el territorio? Sí, hay un problema muy complicado con la industria, digamos, de recursos renovables y es el desconocimiento que tienen ellos de la ley eléctrica en el tema de servidumbres. La ley 56 del 81 es claro en decirle que la actividad eléctrica de generación, transporte y distribución es de utilidad pública y por lo tanto tiene derecho a la servidumbre de utilidad pública eléctrica. Los industriales que han llegado al país vienen, digamos, con el know-how o el conocimiento de lo que pasa en España, en Francia, lo que pasa en Portugal y desconocen que ellos pueden tener acceso a la servidumbre eléctrica para el parque fotovoltaico o el parque eólico y lo mismo para la línea eléctrica. Entonces ellos acuden a otras figuras que son válidas jurídicamente hablando, que son el arrendamiento, el usufructo o incluso hasta la anticresis pueden generar, pero esas figuras jurídicas no le dan el amparo jurídico que le da la servidumbre de utilidad pública que le da la ley a la industria eléctrica. Ellos tienen que cambiar ese concepto y se han visto abocados a una serie de problemas muy complejos porque ese desconocimiento los ha llevado a tener unos sobrecostos muy importantes en la operación y la adquisición de esas tierras. Doctor David, desde hace mucho tiempo venimos oyendo un término que para la mayoría de los mortales es un poco pomposo y extraño, que es catastro multipropósito. Y pues eso se viene hablando hace mucho tiempo, pero ahora vuelve y aparece como uno de los pilares centrales del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno. ¿Qué es eso y cómo funciona? Bueno, el catastro multipropósito es una herramienta fundamental del Estado moderno, no de Colombia, es de todo el mundo en general. El Banco Mundial aprueba y promueve esta calidad de actividad. ¿Qué es el catastro multipropósito? Es el levantamiento de la información del territorio y es no solamente la parte catastral, sino la parte biótica y abiótica y social del territorio. La base, la unidad de medida, digamos que es el predio con folio de matrícula inmobiliaria, el predio con cédula catastral o número predial nacional, ese es uno. Ya identificas tú, digamos, el territorio y la propiedad, pero encima de ese territorio existen unos seres humanos que tienen una salud, tienen una educación, tienen una conectividad, tienen unos servicios ecosistémicos, tienen conectividad, tienen infraestructura de transporte. Entonces, lo que hace este catastro multipropósito es identificar todos los determinantes sociales, ambientales y socioeconómicos de esa área y con base en eso, el Estado fija una política pública para el manejo de esa zona. El catastro multipropósito no es solamente para pago de impuesto predial. No, eso es un error pensar en eso. El catastro multipropósito me da información para que el Estado fije una política pública, que es fundamental y eso debe hacer parte de todas las herramientas de ordenamiento territorial del país. No solamente del plan de ordenamiento y el plan nacional de desarrollo, sino de los regionales, los locales e inclusive de las herramientas de ordenamiento territorial que son las licencias ambientales. Entonces, lo que hace el catastro multipropósito es conseguir información para fijar una política clara sobre esas zonas. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Que en Colombia estamos atrasados? Sí, estamos atrasados. ¿Es una herramienta que viene desde hace mucho tiempo? Sí. Colombia tiene un crédito del Banco Mundial de $100 millones y del BID de $50 millones. Estamos empezando apenas a través de las multilaterales a hacer lo que llamamos nosotros el barrido predial, que es buscar la información para entregársela a ¿quién? A la única autoridad en Colombia que tiene capacidad para adjudicar tierras, que es la Agencia Nacional de Tierra. Esa información que se recoge se le entrega a la ANT y la ANT a través de su política adjudica tierras. Todo. ¿Qué puede pasar? Digamos que en un municipio encuentre sembrados ilícitos o encuentre resguardos indígenas o encuentre territorios colectivos como negro. Entonces, esa información la recoge la ANT y ellos, en su sabiduría, hacen el ordenamiento territorial de ese municipio y se lo entregan a quien le corresponde. Puede haber una estupidez. Digamos que yo le puedo decir al que siembra coca, mire, le legalizo usted la tenencia de la tierra y no siembre coca. Le da propiedad y le doy un programa de proyectos productivos para que deje de sembrar la famosa coca. Entonces, esto es una herramienta muy importante. En el mundo, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% del globo terráqueo no está incorporado. En Colombia estamos en el 65%. Igual quiere decir que no estamos mal en el mundo. Es todo el mundo lo que está así, pero la misión de nosotros, la misión de la ANT es dar la propiedad para darle seguridad jurídica, no solamente al campesino, a todo el colombiano que quiera tener un paso de tierra para explotarla adecuadamente.
Doctor David, y pues con todo ese tema de tratar de entender cómo funciona la tierra en Colombia, pues sale una pregunta importante en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, y es que cuando hablamos de eso nos referimos usualmente a todas las emisiones que se generan por toda la actividad agrícola, ganadera, minera, petrolera. ¿Cómo funciona la propiedad, la tenencia y el uso de la batalla contra los gases de efecto invernadero desde Colombia? Pues mire, la verdad, la tenencia de la tierra per se no le da a usted una herramienta adecuada para combatir los gases de efecto invernadero. Lo que impacta, lo que hace la atmósfera, pues es el uso de la misma. Por ejemplo, en Colombia, lo que más genera gases de efecto invernadero es la agricultura. ¿Por qué? Porque tenemos unos fertilizantes que tienen químicos. Debemos utilizar fertilizantes que no tengan químicos. Y en Colombia los tenemos. La minería en Colombia tiene, por ejemplo, una gran reserva, una reserva importante de roca fosfórica que nos genera unos fertilizantes agroecológicos que le permiten no utilizar fertilizantes químicos y que impactan menos el ambiente. Las grandes compañías de fertilizantes hoy en día en el mundo, en Colombia, están aplicando herramientas para disminuir el uso de químicos en los fertilizantes para que disminuya los gases de efecto invernadero. Ahora, desde el punto de vista del territorio colombiano, les comentaba a ustedes que teníamos más o menos 36 millones de hectáreas en cabeza de los indígenas. Pues los temas de nosotros es no pelear con ellos, es darles a ellos la calidad de usufructuarios de los bonos de carbón que ellos pueden emitir con sus bosques cuando están los resguardos indígenas. No vamos a entrar nunca a los parques naturales, no vamos a entrar nunca a los territorios de hoyos. El andén pacífico es un andén, un territorio en derecho de preferencia, según la Constitución del 91, solamente para las comunidades negras, para que ellos hagan sus actividades ancestrales. Pues protejan la reforestación, digamos a estos señores, tanto indígenas como comunidades negras, que se dediquen a la protección del bosque, a la protección de esos ecosistemas, y vendámosle al mundo bonos de carbono. Y a esta gente, en vez de sacarlas, démosles un pago por mantener el servicio ecosistémico. Es lo que tenemos que hacer. Y Colombia, como ustedes saben, tiene más del 60% son zonas forestales. Y el principal enemigo de Colombia no es ni la industria minera, ni la industria petrolera, ni cualquier otra industria. Es la deforestación, que está acabando con la Amazonía, con índices importantísimos de más o menos 770.000 hectáreas por año, y no tenemos gobernanza sobre esas áreas. Necesitamos tener gobernanza sobre esas áreas para reducir la deforestación. Y ahí Colombia cumple todos los tratados internacionales. Más gobernanza y empoderar a las comunidades en estas zonas. Es correcto, o sea, si yo soy una persona que toda la vida he vivido en el Chocó generando mis cultivos ancestrales, pues en vez de tumbar los palos, denme alguna herramienta para yo protegerlos, y lo que hay ahí yo me beneficio con los bonos de carbono que vendamos en el país. Y lo mismo pasa con los indígenas en cualquier parte del país. Acuérdense que la gran cantidad del territorio colombiano que poseen los indígenas no está sembrada, porque ellos no saben sembrar, no les hemos dado las herramientas. La frontera agrícola es muy pequeña para ellos. De esas 36 millones, ellos siembran el 2-3 millones de hectáreas nada más. El resto hay que apoyarlos, y con la herramienta que tenemos hoy en día, siendo un país tan rico desde el punto de vista ecosistémico, si no es el primero, el segundo del mundo, pues tenemos que ofrecerle al mundo servicios ecosistémicos y que nos repaguen con bonos de carbono. Gracias, doctor Arce, por esta conversación tan interesante del día de hoy. Con mucho gusto, y muchas gracias Juan y Luis por invitarme. Es un placer de nuevo estar aquí en esta casa de conocimiento que me gusta tanto venir aquí a discutir tantos temas y de interés para el país. Muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Bueno, ¿qué le recomendaría yo a esta audiencia? Mire, básicamente, partiendo de que estoy en una casa de estudios, le recomendaría que atendieran el llamado de Tirán Lorange de estudiar unos libros o mirar unos libros que se han expedido sobre la tenencia de la tierra. Uno es un libro que se expidió con el doctor Gustavo Cuello Iriarte sobre las definiciones del derecho agrario integral en las altas cortes. Ahí se recogen todos los conceptos desde la época del Código de Eurico, que es el primer código que se expide en el mundo, hasta nuestros días. Y en los próximos días estamos sacando un manual de restitución de tierras en Arces Rojas Consultores para que ustedes entiendan cómo es la problemática de la restitución de tierra en el país, que está generando tantos inconvenientes. Simplemente es un manual muy básico de cómo ustedes, los que usan la tierra, pueden conocer el concepto y documentarse para que logren demostrar la buena fe exenta de culpa y no verse involucrados en la problemática que hoy en día tiene el país y que va a seguir teniendo, porque la tenencia de la tierra ha sido el principal problema de violencia en el país.
Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.